Merce, what's the weather like over there? ¿Cómo está el tiempo atmosférico por allá? ¿Bien o está lloviendo? Here is raining a lot. Here is Here raining too. a lot. Yeah. Here too. In Bogota too? In Bogota as well. What Here. about Barcelona? Is Barcelona dry today or is it raining, Roque? No, raining. Merce, what's the more or weather less like over there? raining. ¿Cómo está el tiempo atmosférico por allá? ¿Bien o está lloviendo? It's raining too. Here is Can you hear me? Now I can hear you, but Cool. I lost her. Okay, there. Can you see the reading now? Great. Yes. Okay. All Well, right. So one more time. Chuck, sorry, one more time. It was certainly no ordinary animal. It was a giant blue baby ox. And Paula, would you like to read it? It was certainly no ordinary animal. I was a giant blue baby ox. Pues que But yo you veo said, que you said I was. It was. it was. Yo veo que el teacher Chuck dice ax, como que abre la boca un poquito más. Sí, ox. La O, normalmente cuando está en posición corta, o sea, sin otras vocales, suena A. Ox. Ox. Listo, otra Blue vez. baby ox. It was certainly no ordinary animal. It was a giant blue baby ox. Creo que me comí como algo. ¿Se comió algo? Sí, yo creo. Entonces dígalo otra vez. Claro que sí. It was certainly no ordinary animal. It was a giant blue baby ox. Giant. Giant. Madre, sí. Giant. Giant. Blue baby ox. Giant. Otra All vez. right, excellent. Go ahead. Otra vez, hágale. It was certainly no ordinary animals. It was a giant blue baby ox. Giant. Giant. Ya empezó. Ya empezamos con la bobada. Giant. Ay, Dios. Ojo que también me está diciendo animals. Animal. Dije, It con la was certainly no ordinary animal. animal. It It was was a giant. giant blue baby ox. Go ahead. It was a giant. It was certainly no ordinary animal. It was a giant blue baby ox. It was a giant blue baby ox. Eso, ya tratar de hacerlo como en escalinata. Yeah. Escalinata. It was a giant blue baby ox. Giant All right, let's blue go on to the baby next ox. one. Chuck, take it away. Loop it 3 times if you may. Thank you very Okay. much. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Yeah. Pay attention that normally with phrasal verbs, we have 4 phrasal verbs. You stress the second word. Bent down, picked up, carried him back, warm up. Paul bent down, picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Okay. Paul bent down, picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? Diana Carolina, el Diego, ¿quién quiere leer esto? Me. Go ahead. Me. Okay. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. One more time, léelo otra vez. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Aquí, ojo con esto, to warm up. Map. Vemos aquí más bien, map. Warm up. Warm up. Warm up. Eso. Y aquí de pronto, lo que podemos hacer es atajar esa K, que no se suelte, o sea, que no suene pick, sino pick. Y atajas ahí y pasas y dices tap, tap, pick tap. Picked up. Eso,
picked up, con una pequeña pausa micrométrica. Picked up. Ta, ta. Picked up. Picked up. Ajá. Ahí suena mucho mejor. El resto suena muy bien. Y aquí, obviamente, pegar también map. Warm up. Warm up. Again. Warm up. Okay, go ahead. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Warm up. Ya, no lo dudes. Lo dudas ahí. Vuelve y léelo. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. Eso, muy bien. Aunque lo despegaste, pues, warm up. No, Te da miedo ahí pegarlo. Warm up. Te da miedo. ¿Sí o no? Eso da miedo hay veces. Qué susto. Yes. Warm up. Warm up. Eso, mucho mejor. Warm up. Esa M se pega a la U y queda up. Warm up. That sounds good. El Diego wants to read it, maybe? Maybe El Diego is drinking café. The next teacher, the next page. Oh, the next, okay. The next one. All right, no problem. I tried. Oh, wait. Okay, I was going to change it. Go ahead, buddy. Go. Go. So Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the fire to warm up. You don't need to unlink it. You can say warm up. Warm up. And one more thing, you said down o algo así. No sé por qué salió por ahí como Paul bent down. Again. Yeah. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the farm to warm up. Wait. You said pick up. It's picked up. Tap. Picked up. Paul bent down and picked up the ox. He carried him back to the farm to warm up. That's good. Good job. Excellent. Let's go on to the next one. The traffic jam helped me to read. Traffic jam. Traffic jam helps. Helps to read, yeah. Exactly, yeah. If you have a traffic jam, study English. It's a perfect excuse. You know, if the traffic is like moving inch by inch, you can study English in the meantime. Ready? Ready, loop it. Paul and the blue ox became fast friends. Paul named him Babe. The two were inseparable. Paul and the blue ox became fast friends. Paul named him Babe. The two were inseparable. Paul and the blue ox became fast friends. Paul named him Babe. The two were inseparable. Who wants to read? Who wants to read? Vamos, Roque. Vamos, Roque. Wait, you need to activate your microphone. Yes, sir. There. Paul and the blue ox become fast friends. Paul named him Baby. The two were inseparable. Ojo, que ya de aquí en adelante me botaste el cambio. Empezaste ya muy... ¿Sí? Venías hasta acá, venías perfecto. La idea que estamos modelando en este momento, Roque, es entonación. Entonación. Entonces, si violamos eso, si nos va muy plano, yo entiendo, porque hay pique pani, porque yo hablo español, ¿sí o no? But yes. Chuck doesn't pick pani. Chuck doesn't speak okay. Spanish. Okay, sir. Okay, sir. Chuck doesn't pick pani. Right, Chuck? You don't pick pani? I'm sorry, but I don't speak it, no. Entonces, como Chuck no habla español, hay que entonarle muy bien porque si no, no hay cómo. No entiende. Chuck doesn't understand specific words separate. He understands the words together and with certain variations. Otherwise, Chuck won't understand.
Si no se hace la entonación correcta, Chuck no entiende y no es que sea maldadoso, racista, nada. Right, Chuck? You're not blaming it on mean. me. You're not You're either right. mean or racist. You're a nice guy. You're a nice dude. I've known you for a while. It's like you're my brother. You're my my older good brother. teacher. Yes. Okay, teacher. Okay. Chuck, Talk give to us me, a Rocky. model again of the intonation, how it should be. Ojo, Roque, oído a la entonación para que trates de imitar eso. Hay que imitar ese ritmo de Chuck, ese tumbado, esa escalinata que va metiendo. Go ahead, Okay. Chuck. Okay. Me? Yes, one more time. Sorry. One time. Paul and the blue ox became fast friends. Paul named him Babe. The two were inseparable. Vamos, Roque. Yeah. Paul and the blue ox became fast friends. Paul named him Babe. The two were inseparable. Sounds good. I like Pretty it. good. What do you think, Chuck? That's pretty good. Chuck I understood. understands? Oh, I Chuck understood. understood. Chuck approves. Yes. Seal of approval Thank from you, Chuck. sir. That's great. Stick Good it Very out. good, Jack. Good job, Rocky. Stick it out. All right. Very I good. think that we need an innuendo bell. If you ever get your hands on a cowbell in the States, Chuck, Yes. ship it over, because that's going to become our innuendo bell. When somebody says something that could be interpreted as dirty or raw or crude or inappropriate or sexual in connotation, we can just, ring the bell so everybody knows that it could be double entendre right there somewhere. Okay. Oh, I do have So- a ding. Okay. You have a cowbell? No, but I have a dinger. A dinger. Yeah. That is a cowbell right there. All right, so everybody should have a dinger. Anyway, I have a dinger. I get my dinger. I'll get your dinger. Yes, if you hear something that is inappropriate, slightly even by interpretation, because we got our minds in the gutter, then just ring the ding. Oh, Ring shit. a ding. It's missing. Okay. Oh, there you go. Oh, one of those, the hotel dinger. Yes. A hotel Oh, I dinger. love it. Yes. Entonces, la idea con el dinger, y cada quien podría tener su campanita, es si ustedes entienden algo como que tenga un doble sentido, se le puede hacer el ruidito para que sepan que, ok, I just said something that could be dirty, que podría ser interpretado como sucio, vulgar. ¿Sí? Es interesante porque el inglés, como el español, está lleno de esas situaciones que se prestan para dobles entendidos, malos entendidos y que son graciosos, ¿sí? Si uno no se da cuenta. Entonces, que no le pase a usted. Cada vez que haya algo dirty, Chuck is going to ding us out. Anyway, well read, Roque. Muy bien, Roque. Una belleza. Ahí sí sonó bien. Me encantó, Roque. All right, good job, Roque. Let's move on to the next one. Chuck. Oh, okay. Sorry. I'm looking at my bill. All right. Babe continued to grow, and before long, the horns on his head reached the top of the tallest trees. Babe continued to grow, and before long, the horns on his head reached the top of the tallest trees. Babe continued to grow, and before long, the horns on his head reached the top of the tallest trees. Tallest trees. One more time. Babe continued to grow, and before long, the horns on his head reached the top of the tallest trees. Ya, so lo que quiero que empiecen a visualizar en sus mentes es las escalinatas que se van erigiendo, que se van tridimensionalizando. Pu, 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 pi, 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 pa, pa, pa. Esos ascensos y descensos son muy importantes, es la entonación. Es lo que venimos practicando mucho y es con lo que nos está ayudando mucho Chuck. Chuck lo hace muy evidente, muy marcado para que nosotros podamos entender dónde están esas variaciones y hacer una imitación que en realidad coincida con esos altibajos que son lo que él personalmente entiende. Si ustedes se van muy de plano, muy en plancho, el Chuck no va a entender ni mu.
Did you get that, Chuck? No entiendo You're ni gonna mu. understand. You're gonna understand moo. Mu. That's an expression in Spanish, which means you will understand dick. Ah. Oh, ding, 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 ding. Okay. Yeah, that's not even an that doesn't call for innuendo bell. It's really dirty. You know, when you say, I didn't understand dick, that means en español más o menos como no entendí ni mierda. Entiendo ni entiendo ni Ni mierda. mierda. Ni Ni mierda. mierda. Jack. You can also say, I didn't understand Jack. I don't know Jack. Anyway, do you know Jack? I don't understand him. Yes. Nobody knows Jack. Anyway, good job. Good job. One more time, Chuck. And then after this time, Mercedes. Primero Chuck y luego Mercedes. Atenta, Mercedes. Go ahead, Chuck. Babe continued to grow, and before long, the horns on his head reached the top of the tallest trees. Merce. Babe continued to grow, and before long, the horse, his head reached the top of the tallest trees. Una belleza. Beautiful. Seal of honor. ¿Qué dice Chuck? Chuck understood? I understood. Very good. That one. Chuck Thank understood. you, Chuck. Okay. You're welcome. Muy bien. Recuerden, I want to remind you. Recuerden que el próximo martes, uno de los oficios a los que ustedes se dedican, esa viñeta, es a que Chuck o cualquier otro gringo entienda. Chuck will understand if he understands. If he doesn't understand, he doesn't have to understand. You know what I mean? Okay? Chuck, yeah, we're on Tuesday, people are going to be working on a final production for this year. And maybe I'm going to bother you if you let me bother you. I know that you may because you have this wonderful disposition. I hope so. Keep it that way. On Tuesday, I'm going to bother you to go over probably a couple of their productions and judge by understanding which one is your best. I mean, the one that had the best pronunciation, that was right on, right on key. Oh, that is cruel. Right on beat. You're making me choose. Oh, no. Oh. And if somebody is off beat, if somebody is a beat off or something like that, ding, 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 ding. If somebody's a beat off, then you can tell this person, I mean, you can pull this person out from the bunch and say, okay, no, honey, sweetie, honey bunch, I love you, but I love your hair, but I don't understand what you say. You're fired. Oh, like Trump. Okay. In the words of the next president of the US, you're fired. Yes. Everybody will hate me. That's gonna be the next president of the US. You're gonna hate me if I make me the judge. Okay, I will try. No, yeah, nobody's gonna hate you. We all hate Pelosi. Oh, Both good. of them. She was fired. She was okay, fired. ding, ding. You understand? Right. She was fired. She quit. She was fired. She quit. She quit. I don't know if she was fired. Maybe she was fired and it was made look like she quit. I know. She was gonna be fired. So what time Tuesday? Any idea? Oh no. You don't need to be here. In fact, we can get together and I can show him to you and you can secretly, Okay. decide. Okay. Because good. Listen to this, Chuck. It's a big responsibility. Because I think, and I'm not lying, it might be the case. Let me think. It might be the case. Let me see. 1, 5. It might be the case that this person that you choose could be getting $100 to $150, US dollars, not Canadian, US dollars as a prize for making the best video. Oh my goodness. Okay. Big responsibility. Because you are going to choose who's going to get $100
cool, overvalue, according to our economy, American dollars? I'll do my best. Yeah, so it's going to be like 500,000, 600,000 cool pesos that go a long way when you go to the Uno to buy groceries. So it's a big decision, right, Paula? You can buy good wine, you can buy CBD oil, you can buy rice. You see my priorities? A good spa. Come on, todo el good A stuff. good spa. Oh, good spa. Yeah, you Yeah, can go to a I spa love with that it. money. You can get chocolate therapy, which is that you know, like all your body gets covered in chocolate and you can lick it. Yeah. Yeah. You can go to an expensive restaurant. You can get your nails done and your hair did, etc. Okay, so that's our responsibility next week, Chuck. I'll contact you and you can help me because I know that you're so, you know, large in your hat. Discerning, yes, I am very discerning. Okay. All right, so let's continue. Very good, Mercedes. Gonna continue. Chuck, 3 times, please, if you don't mind. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. Okay, there you go. One more time. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. Spot on. Love that one. All right. Okay. Let's see. Let me take a look. Maybe El Diego, el del perrito. What do you think, Diego? You ready? What are you eating? Maybe El Diego is eating sopa de mute. Oh, by the way, when I went to Fusagasugá, we stopped at a place that sells pescuezo. I had never eaten pescuezo. It was so delicious. You know, the what do you call that? Like the neck? What do you call that in a chicken? Does a chicken have a neck? What do they have? They have necks. Chicken Oh, neck. yeah. Okay, chicken neck. Okay. I was You just ate making a sure. chicken neck? I'm not the zoologist or botanist or veterinary. So I ate chicken neck. Comí pescuezo de pollo o, ¿cómo se dice? Sí, pescuezo relleno. Bueno, muy bueno, pescuezo relleno Roque en Colombia. Cogen el pescuezo del pollo y lo rellenan con papas, guiso, arroz, una delicia. Who was I cooking? never eaten pescuezo. Did you buy that on the street? Yes, pretty much. I'm adventurous like that. Okay, Diego, listen to Chuck one more time and then you. Primero Chuck y luego el Diego. Vamos, Chuck. Pero me escuchan bien, profe, me escuchan Muy porque bien. yo no Una belleza. sé. Okay. Chuck, take it away. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. Diego. Okay. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in nearby town. Nearby. Nearby, okay. Otra vez. Again. One day, Paul cut down trees with his trusty axe, the people in nearby town. Ay, yo Again. creo que te comes unas sílabas, te comes algunas sílabas. Si eres muy Ay, comelón. Estás muy comelón hoy. Estás comiendo sílabas. Vamos a escuchar otra vez a Chuck. Chuck, one more time, please. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. Vamos, Diego. Vamos, Diego. La cara del profesor como, ajá. Okay. One day, Paul cut down, One day, Paul cut down trees with his trusty axe
for the people in nearby town. Ina. Se me está comiendo una sílaba siempre. Ina. Okay. In a nearby town. One day, Paul cut down trees with her trusty axe for the people in a nearby town. Mucho mejor. Ok. Por aquí hay como una palabra creo que es trusty. No sé, hay por acá una cosa rara, with this trusty. Recuerda que esto acá lo puedes pegar, Diego. Puedes decir with this. Puedes quitar esta H y decir with this. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que para uno hacer esos ascensos y descensos o esos contrastes, lo que no está arriba en los peldaños o en la escalinata, lo que está abajo generalmente es así muy reducido. Entonces no dice uno with his, sino with his trusty axe. Ahí cuando ya empieza a subir es donde se pone ya, digamos, redondeada la pronunciación, enunciación clara, pero aquí se reduce with his, con todas esas sílabas o palabras que son hechas con sílabas que no están acentuadas. ¿Por qué? Porque son palabras funcionales, como lo es with, preposición, y his, un adjetivo posesivo. Eso no tiene ningún tipo de peso semántico. Entonces lo coge uno, lo coge así y lo mete uno en el otro y dice with his trusty axe. Let's listen to Chuck one more time, Diego. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. Diego. One day, Paul cut down trees with his trusty axe for the people in a nearby town. ¿Qué dice Chuck? ¿Entendió? Yes, I got it. Chuck entendió everything. He says, okay. I got it, which means entendí todito. Listo. Próxima página le toca a Diana Carolina, le toca la próxima. Ojo pues, Diana, aplicadita acá. Diana está larga. Yo creo que esto se merece 2 gotas de CBD oil debajo de la lengua. I think the same. Con el patrocinio de CBD oil, sponsored by CBD oil. Duck, 3 times. They needed the lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. They needed lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. They needed the lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. That was Diana 3. Carolina. Okay. They needed the lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. Me gusta ahora, dos cosas. Build. Yield. Y se puede pegar aquí, build doll. Build doll, sorts. Esto es sorts, no shorts. Sorts of. Y se puede pegar acá, sorts of things. Okay. They needed the lumber to build all sorts of things. Build all sorts of things like new houses, buildings, and barns for the growing population. Ahora esto me está sonando un poco raro. Population o population. 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 Me gusta. Ahí sí. Porque population suena muy popular. Population. Pa. ¿Usted le dice así al papá? Pa. Apuesto que sí. ¿O no? Pa. Yeah. Population. Tararara. Population. Hey. Una belleza. Ahora sí, puro gringo. Gringo nomás. Let's listen to Chuck one more time and then to Dianita Carolina Quintero. Chuck. They needed the lumber to build all sorts of things,
like new houses, buildings, and barns for the growing population. Diana. They needed the lumber to buy all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. Me gusta population. Ojo que estamos por acá pegaditos todavía en este build. Build. Build, no build. Esa uno suena. Esa uno suena. Build. Build. Build all sorts of things. Build all sorts of things. Okay? Build all sorts of things. Build all sorts of things. Aquí se pega sorts of. Sorts of. Sorts of. Sorts of things. Da-da-da. Sorts of things. Like new houses, blah, blah, blah. Hey, Elsie. Elsie is with us today. Elsie. Elsie. Hello, teacher. Hello, It's everyone. good to have you. Hello, Elsie. All right. One more time, Diana Carolina Quintero. Okay. They needed the lumber to build that sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. Me gusta. Todavía estábamos un poquitico pegaditos por acá, un poquitico, pero está muy bien. Build all sorts of things. Da, 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 da. Build all sorts of things. Y eso. Build all sorts of things. Build all sorts of things. Build all Build all sorts of things. ¿Cómo es? Build all sorts of things. Sorts of things. Sorts of. Sorts of. No te enfoques mucho en esta F si quieres, la puedes botar para el carajo, pero que si te suene so. Sorts of. Sorts of. Sorts of. Diga, sorts of. Sorts of. Sorts Eso. of. Entonces, build all sorts of things. Build all sorts of sorts. Sorts of. Sorts of. Build Como que fuera torta, pero no es torta, es sorsa. Diga torta con S, sorsa. Sorsa. Una nueva torta, una variedad de torta, sorsa. Build all sorts of things. Sorts of things, ya. Build all sorts of things. Suena mejor. Build all sorts of things. Build all sorts of things. Sorsa. 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 Build all Sorts sorts of things. ¿Otra Build vez? all sorts of things. Build Sorts of all things. sorts of things. Okay, let's listen to Chuck one more time. They needed the lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. Otra vez, Caro, todo. They needed the lumber to build all sorts of things, like new houses, buildings, and barns for the growing population. What do you think, Chuck? Very Una good. belleza. I A understand. thing of pure delight. Excellent. Yay! Yay, excellent. El próximo es para Don Roque Martino, desde Barcelona, España, la casa de Gaudí. All right. Roque, pay attention. It is a lottery. De pronto es muy largo o muy cortico, no sabemos. Bien. Whoa! Look at that, Roque. Listen to Chuck 3 times. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Yes. Vamos, Roque. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Suena muy bien, pero hay por ahí algunos detallitos, por ahí unas as, unas sílabas extras y los cortes donde no deben de ir. Aquí no puede haber un corte como could float down, no puede cortar ahí. So they could float down to the sawmill. To the sawmill.
Esto es un bloque To the semántico. Esto es un Yes. bloque semántico. Sí, so- So they could float down. Okay. Ta, 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 so they could float down. Y este es otro bloque semántico. To the sawmill. Ta, 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 To the to sawmill. the sawmill. To the sawmill, to the sawmill, to the sawmill. Este es otro bloque Repeat. semántico. By rolling the logs to the river. Da, 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 by rolling the logs to the river. Y este es otro bloque semántico. Babe helped him with the work. Babe helped him with the work. And listen to Chuck one more time. Chuck. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Okay. Go. So, sir? Yeah, Go go ahead. ahead, Rocky. Ah, okay, thank you. Baby help him. Baby help. Otra vez escuchemos a Chuck. Ojo, Babe. los bloques semánticos. Bloque semántico número 1. Yes. Este es 1. Otro bloque semántico es este. 2. Otro bloque semántico. 3. Tres. Último bloque semántico. 4. To the sawmill. Okay. Baby helps him the work by the running the log to the river so they go flop down. Estás diciendo by the rolling. By the rolling no, ahí no hay nada en la No, mitad by entre rolling, by by y rolling. rolling. By rolling. By rolling the logs. Herbert, no. They help him the work by rolling the log to the river so they could float down to the sawmill. Está un poquitico fraqueado. Como cuando meten esas mangueras por allá abajo en el suelo, en el subsuelo y fraquean todo. Está sonando un poquitico fraqueado. It's sounding a little fracked. You know, the favorite word of Joe Biden. Okay. One more time. Let's listen to Chuck, please. Rocky. Escucha Chuck. Vamos, Chuck. Yes. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Vamos, Rocky. They help him the work by the running the log to the river so they could float down to the sawmill. Un poco mejor, pero todavía me está insertando por ahí por ejemplo, by the rolling. By the rolling. Ahí hay una sílaba extra que tú insertas, by the rolling. Eso es el italiano. Recuerda que el italiano cuando habla inglés mete unas sílabas extras. ¿Sí? Yes, sir. Yes, sir. A ver, repite. By help him Chuck, one with more the time. work. Chuck, one more time, and then Rocky. Chuck and Rocky. Chuck. Okay. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Rocky. By help him the work by rolling the log so the river so they could float down to the sawmill. Está un poco truculento ahí. Está un poco truculento. Chuck, one more time. Sorry. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Rocky. By help him the work by running the log to the river so they could float down to the sawmill. There you Sonó go. mucho mejor, Rocky. Sonó mucho Yes, mejor. yeah. Hay de pronto, donde veo que hay pegas, es en que de pronto eres un poco ansioso en reducir algunos sonidos que hay que reducirlos, porque lo contrario nos queda muy difícil. Por ejemplo, helping with the. Todo esto suena muy rápido. With the. Babe helped him with the work. ¿Sí? Y ahí de pronto en el afán, de pronto lo haces algo raro, pero sí, todo esto suena muy reducido. With the. Babe helped him with the work by rolling the logs to the river so they could float down to the sawmill. Pero ya, ahí lo hiciste ya bien. Como lo hiciste, está bien. No nos frustremos tampoco. Va bien, Roque. Mucho mejor. Es uno ir afinando el oído, pero no tanto como por lo que dice Chuck, sino por lo que digo yo.
el oído se afina con lo Yes. que digo yo. Como un buen, Yeah. ¿cómo se dice? El que hace así con la varita ante la orquesta. ¿Cómo se llama, Roque? Director, la El batuta. director de orquesta. El director de La orquesta batuta. es tan bueno como su orquesta. ¿Sí? Entonces, esta es la batuta. orquesta. Esta es la orquesta y este es el director. ¿Sí? Yes, sir. Good Yes, job. sir. Yes, sir. Thank you very much. Let's go on to the next one. Esta para. Nos hizo. No tenemos sino. Ah, ok, listo. ¿Quién se quiere atrever? Porque, listo. El Gus se puede atrever. No sé cómo es el tráfico. Diana ya se atrevió. El Diego la acaba de hacer. También lo puede hacer Elsie, si quiere. Digan nomás. Yes. Elsie. Okay, Elsie, it's your turn. Listen to Chuck. Loop it 3 times, please, Chuck. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. Ahí Elsie. digo yo. This Sí. gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. What do you think, Chuck? Close. Very Close. Muy, 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 muy cerca, pero no te has ganado todavía el cigarrillo. Otra vez. Wait, Elsie. First Chuck, then you. Chuck. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. Elsie. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. 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 Da-da-da. Lumberjacks. Lumberjacks. Yeah. One more time, Chuck. This gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. This Vamos, Elsie. gave Paul an idea. He and Babe could be traveling lumberjacks. Chuck says yes. Yes, good. Good job, Elsie. Thank you. Thank you. Super. Good job. All right, so who's next? ¿Quién se atreve a la próxima? ¿Quién se atreve a la próxima? Yo me atrevo, El pero Diego. yo, bueno. Bueno, listo. No, Mercedes y luego el Diego. ¿Ok? Primero Mercedes, luego el Diego. Vámonos con la próxima para Mercedes. Esta es de Mercedes. All right, Mercedes, you're going to listen to Chuck 3 times, then it's you. Go ahead, Chuck. That way, they could see the country and help out people along the way. And they were already a great team. That way, they could see the country and help out people along the way. And they were already a great team. That way, they could see the country and help out people along the way. And they were already a great team. That way, they could see the country and help out. That way, they could see the country and help out people along the way, and they were already great team. One more time, Chuck. That way, they could see the country and help out people along the way. And they were already a great team. Merci. That way, they could see the people and help out people along the way, and they were already great team. Ok, por ahí se metió algo extra por algún lado. Vamos a escucharlo otra vez de Chuck. Chuck, one more time. That way, they could see the country and help out people along the way. And they were already a great team. Merci. That way, they could see the, okay. That way, they could see, that way, they could see the country and help out people along the way, and they were already a great team.
There you go. Yeah, good enough. Good enough. Okay, Chuck says good enough. Good enough. Eso parece alemán, it's German. Good enough is German for good enough. Good enough. All right, got it. Got it. Este es para el Diego. Well, me? Chuck. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Diego. When they arrived there, Suenas lejísimos, Diego, como que estuvieras en tu ciudad. A ver, aquí estamos mejor. Ay, sí, ay, una belleza. Okay. Escucha a Chuck otra vez porque se nos perdió el hilo. Chuck, one more time. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. When they arrived there, o sea, lo que te estaba preguntando, teacher, era at, ¿se puede pegar a la arrived? Arrived at their first logging camp. When they arrived there, Arrived there. When they arrived there, when they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were generally surprised. Surprised. Ah, surprised. Okay. When Listen they to Chuck one more there, time. Listen to Chuck one more time and then you. Chuck. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Okay, one more time, Chuck. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. When they arrived there, when they arrived. When they arrived their first logging camp, the lumberjacks were generally surprised. Me gustó mucho, aunque hubo por ahí unas pequeñas fallas. There were a couple of things. Let's listen to Chuck one more time. Sorry, Chuck, one more time. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Arrived, me hace carcanas. When they arrived their first logging camp, the lumberjacks were generally surprised. Ya, esto tiene que volverse como algo que es como cierta sinestesia o como una forma de uno captar el movimiento de lo que está diciendo Chuck, como una serie de escalinatas, unos sube y bajos, unos altibajos que van creando unos contrastes. Hay que ver qué está arriba, qué está abajo, dónde sube, dónde baja, ¿sí? Logging camp, lumberjacks, certainly surprised. ¿Sí? Logging camp, lumberjacks, certainly surprised. When they arrived, when they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. One more time, Chuck, sorry. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Vamos, Diego. Okay, when they arrived their first logging camp, Se le fue el sonido. Estoy acá. Ahora sí, otra vez. When they arrived their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Suena muy bien. Estoy viendo aquí un problemita pequeño con esto acá, pero es porque te da un poquito de ansiedad. Ellos son ahí, that there. Arrived Diga eso. Arrived that. When they arrived at their, muy rápido, that there. When they arrived When they arrived at the first, inmediatamente pasa the first.
Es como que te brincas esto acá rapidito. When they arrived at the first logging camp. When they arrived at their first logging camp, the lumberjack were certainly surprised. Suena muy bien. Lumberjacks, se comió la S. Surprised. Tata, surprised. A las 6 la tengo la frase, profe. A las 6 me la tienen. Okay. No problem. Let's listen to Chuck one more time and then Diego one last time, and that's it. We call it a day on this page. When they arrived at their let me start over. Okay, sorry. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. Muy pasito. No se oye. Aquí. Ahí sí. When they arrived at their first logging camp, the lumberjacks were certainly surprised. There you go. What do you think, Chuck? That's good. Chuck approves. All right. Who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién le sigue al Diego? Puede ir la Marta, puede ir cualquier otro. Yo, profe. La Marta says yes, me. Okay, excellent. Got it. Look. Está muy fácil, Marta. Qué belleza. Para que caliente, para que caliente. Y para que todos respeten, escuchen a Marta después de Chuck. Chuck, 3 times, then Marta. They had never seen such a giant man and ox before. They had never seen such a giant man and ox before. They had never seen such a giant man and ox before. And ox. Marta. They had never seen such a young man and ox before. And ox. Giant. And ox. Digamos esta de acá. And ox. And ox. And ox before. Chuck, one more time, please. They had never seen such a giant man and ox before. They had never seen such a young man and ox before. Giant man. They had never seen such a giant man and ox before. Let's do it one more time. Marta, una vez más. They had never seen such a young man and ox before. Yeah, giant. Ojo, giant. Giant. Yeah. They had never seen such a giant man and ox before. Okay, yo creo que Roque lo quiere decir también. Roque tiene ganas. Roque, dale. Activa el micrófono. Go ahead. Yes, they had never seen such a giant man and ox before. 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 Okay, otra vez todo. They had never seen such a giant man and no. Giant. They had never seen such a giant man and ox before. I like it. Suena muy bueno. Excellent. Yes. All right. Next one. ¿Quién quiere ser la próxima o el próximo? Me. Elsie. Sorpresa. Bla. Boom. Muy fácil. Chuck, loop it 3 times, please. First, people were afraid because Paul and Babe were so large. At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. At first, At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. Elsie. At first, people were afraid
because Paul and Babe were so large. We're so large. Ta-ta, So so large. Listen to Chuck one more time. Chuck. At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. Elsie. At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. Ay, me estás bajando afraid. Hay que subirle un poco más. We're afraid because Paul and Babe were so large. Afraid, large. Listen to Chuck one more time. Chuck. At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. Elsie. At first, people were afraid because Paul and Babe were so large. Suena mejor. We're so large. Tarara, un poco ahí como de una mesedita ahí. Queda perfecto. Pero me gustó cómo sonó así. What do you think, Chuck? You liked it? Yeah, I like it. Pretty good. Chuck approves. Let's move on. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Otro más. Me, Diana. Who's me? Diana Carolina Quintero, también conocida como Dianita. Sponsored by CBD oil. Listen to Chuck 3 times and then Dianita. But as they moved from forest to forest and from town to town, but as they moved from forest to forest and from town to town, but as they moved from forest to forest and from town to town, Diana. But as they moved from forest to forest and from town to town. But as they moved, un poco más de ta-ta-ta-ta, un poco ahí de, but as they moved from forest to forest and town to town, un poco ahí de mesedita. Okay. No hay más. But as they moved from forest to forest and from town to town. What do you think, Chuck? that's good. She That's got good. it. She got it. Muy bien. ¿Quién sigue? Who's next? Me. Merce. Merce's next. Let's see what is up next. Ooh. Be gentle, please, Chuck. 3 times. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. One more, please, Jack. One more time. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. Ready, Mercy? What is the one more time, please, Jack? One more time. Okay. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giants, the Gentle Giants, no, the Gentle Giants, no, the Gentle, Gentle, puedes quitar la T. Okay. Gentle. The Gentle Giants because the most famous lumberjacks team in the land. Became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giant became the most famous lumberjack team in the land. In the land. In the land. Listen to Chuck one more time. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giants, no, Giant. The Gentle Giant became. Okay. The Gentle Giant became. The Gentle Giant became the most famous. Wait. Vamos a organizar eso que está un poquitico desorganizado. Vámonos de atrás hacia adelante. In the land. In the land. Y todo este montón es otro bloque semántico. Okay. The most famous lumberjack team.
The most famous lumberjack team. Y este es el otro bloque semántico que es donde estás de pronto un poco perdidita al principio. The gentle giants became. The gentle giant became the most famous lumberjack team on the land. Ahí me lo estás corriendo mucho entre estos dos, básicamente que se me está perdiendo los dos bloques. Okay. The most famous lumberjack team in the land. The most famous lumberjack team in the land. Most famous lumberjack team in the land. The most famous lumberjack. Team. Pero eso es todo un bloque, teacher. The most famous lumberjack team in the land. Hasta acá. Ah, okay. The most famous lumberjack team. Okay. Ta. The most famous lumberjack team in the land. Suena mejor. Chuck, one more time. The Gentle Giants became the most famous lumberjack team in the land. The Gentle Giant became the most famous lumberjack team in the land. There you go. Con la pequeña excepción de que te comiste la S. ¿Sí? Pero está bien. It's okay. We're good. Excellent. Chuck approves. And if Chuck approves, we move. Who's next? ¿Quién sigue? Roque, it's Roque's turn. Roque, pray for an easy one. Oh, it's easy, Roque, it's easy. All right, Chuck. 3 times, then Roque. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. Roque. Ayo. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. And help people. No estuvo malo, es cierto. Pero vamos a mejorarle un poco. One more time, Chuck, please. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. Roque. Everywhere they went, they performed good deeds and helped people along the way. I like it. Do you like it, Chuck? Yes. Chuck likes it. Chuck likes it. Fabian likes it. El mundo es perfecto. But good job, Rocky. Fabian, good job, Rocky. You need to go? Yeah, I have to win. I'm sorry. You have to went? Is that what you said? I have to win. All right, buddy. I'm going to go help. You've been tasked to do. You're going to put up Christmas decorations? I'm going to help people along the way. Yes. Along the way. All right, buddy. Okay. Good. And thank you very much, buddy. Okay. See you next week. Anytime. We'll be talking. Sure. Teacher. Absolutely. Bye-bye. Teacher. Where the people? Until tomorrow, teacher. All right, buddy. Bye-bye. Tomorrow. Thank you, teacher. Okay. All right, buddy. Thank you. All right, give me 1 second. Dante got just here next to me. Give me a second. 1 second. Move, Dante, let's go. It's not your turn yet. Ya casi. It's always, sí, siempre está acosando. Siempre está acosando por el turno de él. Es muy, acosa mucho, acosa. Él no puede. Yo me despido y es fijo que llega. Claro, como me despedí de Roque, ¿qué dijo él? Llegó la hora. Yes, it's time to play. It's time to play, he loves to play. Es loco, pero mejor dicho. Pero no es intenso, es un perro que es muy calmadito y queda por ahí, pero cada vez que ve que tengo la oportunidad me saca a jugar porque le encanta jugar. Pero en la casa no hace daño sin nada. Es súper juicioso. Give me just a second, 1 second, please. 1 second, necesito probar algo acá rápidamente. Where? I have no idea. Just a second. Okay, got it.
532, approve. Okay. All right, let's continue. Muy bien. Yo creo que podemos dar la lectura hasta acá y hacer un poco de reflexión. ¿Sí? O sea que vendríamos acá. Vendríamos acá. Ya estamos que lo terminamos. ¿Sí? Venimos acá para que no lo olviden. One time Paul caught hundreds of fish, que agarró un montón de peces. Bueno, ¿qué piensan del ejercicio? ¿Qué captan? Hablen desde todos los puntos de vista. De pronto, cuando lo hacen bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando no, ¿qué les falta? ¿Qué es lo que notan? ¿Qué es lo que hace Chuck que les da a ustedes dificultad? Traten de verbalizar eso, porque parte del aprendizaje es ¿qué aprendí yo en mis palabras? ¿Cómo es que yo entiendo lo que aprendí? Ahí es donde se valida el conocimiento, cuando uno sea sincera y busca la forma de expresar la experiencia. Ahí es donde el aprendizaje ya empieza a tornarse interesante. De lo contrario, es como prestado. A ver, hablen pues, vayan hablando, uno por uno. No pueden arrancar todos al mismo tiempo, qué pena. Pues, Todos al a ver, mismo tiempo, no. El Diego. hay algo que sí he notado realmente, y es que como dejé de entrar a clases tanto tiempo, siento como si hubiera empezado por primera vez en el curso. Entonces Tampoco. es muy complejo porque siento como que la lengua no me despega tan fácil. Entonces creo que el tema de vocalización, porque, pues, hay cosas que Se alejó el micrófono. Chuck hace, o sea, como que pega las frases, las palabras, y como uno lo lee mentalmente, no es como él lo está diciendo. Entonces, Correcto, correcto. hay que, bueno, y cuando uno lo lee mentalmente se lee hermoso, pero pues al momento de abrir la boca la cosa cambia realmente. Entonces, yo pienso que sí hay que practicarlo más y entender tal vez lo que se está diciendo. Lo que hemos dicho lo que yo le he dicho alguna vez, de pronto también podría funcionar, y es que no necesariamente creo que tenga que ser como el teacher Chuck lo dice, porque también se puede dramatizar un poco más la lectura y le podemos dar un enfoque diferente, ¿no? Un poco más dramatizado, y no necesariamente tiene que ser a la velocidad que el profe Chuck lo dice, ¿no? Muy buena observación. ¿Cuál es el punto con imitar a Chuck? El punto con imitar a Chuck es que básicamente renunciamos a la forma propia, encontramos la forma de él y buscamos cómo adaptarnos. Es muy importante eso porque eventualmente uno cuando habla un idioma X, digamos que es un cúmulo de memorias de cómo ha interactuado con él, cómo lo ha percibido desde los padres, por ejemplo, para la mayoría de nosotros. Yo seguro que tengo un montón de cuentos de cómo habla mi papá, de cómo hablaba mi abuelo, mi madre, ¿sí? Y no solamente desde la pronunciación, sino también desde los errores, ¿sí? La parte coloquial. Somos dependientes de esa exposición a la lengua. De lo contrario, cada quien hablaría una lengua diferente, ¿sí o qué? Sería mucho más fragmentado el edificio del código lingüístico que maneja el mundo, ¿cierto? Sería mucho más fragmentado. Y sí, de pronto es mucho la parte de imitación, la parte imitativa. Lo que hacemos con Chuck es tomarnos el tiempo de modelarnos, porque así logramos desarrollar como cierta afinidad y una estética que es empatizable.
Cuando Chuck aprueba, es porque él entiende esos ritmos que ya en él están totalmente incrustados y son casi que innegociables. Conmigo pueden negociar más fácil porque yo hablo el idioma de ustedes. ¿Sí? O sea, yo puedo ser crítico y decir eso no sonó bien, pero aún lo puedo entender. En cambio, él, sin ser crítico, él sencillamente no entiende si no está decodificado o si no lo puede codificar como él creería que debe ser, ¿cierto? Y eso es algo que ni siquiera él sabe que cree. Él no está enterado de eso, es algo automático, ¿sí? Y bueno, entonces ahí es donde está, digamos, el ejercicio. El ejercicio acá es básicamente como un ejercicio de ir al gimnasio, ¿sí? Uno va al gimnasio, o bueno, no lo ponemos al gimnasio, en el gimnasio pues la gente muchas veces como que no reconoce la técnica, aunque la técnica en el gimnasio es muy importante porque si uno no sabe hacer los movimientos y todo lo demás, pues se daña, ¿sí? Yo he visto gente que va al gimnasio y son es que trabajando bíceps, y parece que están trabajando cadera, son levantando los pesos que con la cadera, ¿cierto? Y eso eventualmente puede traducirse en daños a la cadera, porque están haciendo unos ejercicios indebidos, unos movimientos quizás fuera de control, con un desgaste X, porque pueden llegar a hacer unos movimientos muy bruscos que van de extremo a extremo y que bloquean los huesos, etcétera. Bueno, cualquier cosa que pueda ocurrir. Y veo no muchos vicios en la forma en que la gente hace un ejercicio. Es muy evidente en ejercicios que son, digamos, más técnicos, sobre todo los ejercicios de fondo, o sea, pues las rutinas que son de fondo, es decir, por ejemplo, la gente que correr es un ejercicio muy técnico, porque si tú no corres bien, dentro de lo que ergonómicamente para ti sería clasificable como bien, pues no duras, te dañas. O sea, usted sí corre, y usted tiene mucho aguante, y usted corre los 5, 6, 7, 10 kilómetros, 12 kilómetros hasta que se daña. Y ya, empieza la cojeadera y chao, hasta ahí llegó. Y es precisamente, no se le acabó el aire de los pulmones y todavía tiene mucha madera, como diría mi papá, pero ya está dañado. Ya le toca esa punta de dolor y el dolor no lo deja aún en ocasiones. Entonces sí, es como hacer ese ejercicio con chaca, el ejercicio, hasta que coge como la forma, ¿sí? Y es como también disciplinarnos a que la forma imitada de Chuck nos permite establecer como una rutina de ser empático, o digamos quizás empatizable, que es lo más urgente, porque digamos que la gente generalmente se ocupa de siempre decir, no, pues mi inglés muy bien, pues, y cuando dicen que su inglés es muy bien, elabora el concepto, no, pues yo entiendo el 70%, dice la gente, pero lo que a mí siempre me queda en la cabeza es, usted entiende el 70%, su interlocutor, si no habla español, ¿cuánto entiende? Ahí es donde está el gran secreto, porque es que hablar no es mover la jeta, hablar es activar esas imágenes en la mente del otro. Dame un momento, por favor. Okay, just trying to calm this guy down. Aquí no puede venir un domiciliario porque vemos enloquece. Yeah, sorry. Ok, listo. Pero el punto de Diego es muy válido. Sí, no tiene que ser Chuck. Pero sí me interesa que estemos como muy atentos a encontrarnos con un modelo que nos permita ser empatizables. Y eso se logra con el ejercicio. O sea, usted quiere correr, corra con gente que corre hasta donde le dé y poco a poco, observando la técnica y todo, pues vas a poder correr, perdón, correr mejor con ellos, más largo. Observación por mía. Pero también tiene la razón el Diego. Y el hecho de que uno se siente muchas veces pegado, sí, eso está muy bien, pero yo creo que aquí lo importante no es sino despegarla, ¿sí o no? No despegarla poco a poco. Y eso es con el ejercicio, por eso repetimos y repetimos y repetimos y siempre tratando como de afinar el oído, ¿sí? Porque como lo he dicho antes, como le dije a Roque, esta es la orquesta, este es el director de la orquesta.
¿sí? Y no es que usted lo perciba muy bien, lo que dice Chuck, no, es que usted eso lo baje hasta acá, hasta su orquesta, y aquí el director empieza a decir como que, ya le cogimos el ritmo, porque el director tiene esa capacidad, pero necesita una orquesta para validarse como director. Los directores famosos son famosos porque son directores famosos de orquestas famosas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna observación? Sí, yo, Diana. Diana. A mí este ejercicio siempre me ha gustado, sobre todo con el teacher shock, porque o sea, uno normalmente no tiene esas oportunidades de escuchar a un No existe. nativo que uno después pues como que repita lo que él dice, sobre todo por como el acento, lo que tú decías de la entonación, como de en qué palabras se hace más énfasis, dónde parar y dónde seguir. Pues porque normalmente cuando digamos que uno ve una película, pues uno no tiene como pausa, ¿y qué fue lo que dijo? No, pues la película sigue. Entonces, pues como que con el teacher shock es muy bueno por eso, porque él repite y vuelve y repite, y entonces ya como que se te empieza a grabar así, ahí es donde va la entonación, aquí se hace tal cosa. Y también he notado que se me hace un poco más fácil esa entonación de las palabras que ya he escuchado muchas veces. Entonces es como que, yo ya había escuchado esta palabra, entonces ya sé cómo es que se pronuncia. Mientras que las que obviamente pues casi uno nunca ha escuchado o que nunca había escuchado, pues la pronunciación obviamente va a ser súper diferente. Claro, sí, la familiaridad tiene que ver mucho también con esto. El ejercicio en sí es de mucho valor porque en realidad oportunidades como esta no hay, o sea, nunca va a estar la disposición en el salón normal de inglés para que se pueda repetir y repetir y repetir y repetir hasta que coincidas o hasta que lleguemos al punto de resolver la situación cuando el gringo que no tiene por qué entenderlo usted, o sea, nuevamente, yo puedo ser crítico y decirte, no está bien pronunciado, e incluso, más que Chuck, te puedo decir por qué, porque esa es mi experticia. Chuck no. Chuck tiene otra experticia muy diferente y es que es su chip ya instalado. Entonces, él no es como yo que va a ser crítico, sino que sencillamente resuelve, no entiendo. Entonces, la idea es que hasta que Chuck diga, me suena, entendí todo, perfecto. ¿Sí? Es como resolver eso y como lo dice estudiante, uno no tiene la oportunidad de que le pongan uno a repetir, a modelarse hasta que por fin el gringo diga, ahí sí fue, caíste en la nota. Porque no muchas veces no cae en la nota y nadie lo corrige. Pero como estamos rodeados constantemente de otros hispanoparlantes, pues la crítica no es sobre el no te entiendo, ¿sí? Cuando uno se va para Estados Unidos, ahí sí es a otro precio. Cuando estás en Estados Unidos, que estás en un lugar donde la gente no hable español, no esté rodeado de español, o sea, está lejos, digamos, de las grandes urbes, porque obviamente que hemos colonizado las grandes urbes, estamos en Los Ángeles, en Chicago, en San Francisco, en Miami, en Fort Lauderdale, y de ahí para abajo estamos en Nueva York, en New Jersey, estamos en todas partes, ¿sí? Pues ahí no hay lío, porque los americanos incluso se acostumbran al sonsonete hispano. Sí, porque cada idioma tiene su sonsonete. Pero el americano que está más aislado, que no tiene mucho contacto con latinos, lo escucha usted y que puede quedar en jaque y usted dice, pero no entiendo. Si es que a mí todo el mundo que habla conmigo en inglés me entiende, este señor, ¿por qué no? ¿Sí? Muy chistoso. Entonces esta oportunidad no se da. Si no se da, que uno pueda modelar y que alguien tenga la disposición, porque es que también tenemos que valorar también la paciencia de Chuck, que tiene esa generosidad de sentarse con otros y repetir y repetir y repetir. Hay veces que yo me disculpo, sorry Chuck, repeat that one more time, porque me da esta pena, porque Chuck repite y repite y él no se cansa. O sea que muy bacano, porque generalmente si no, está la oportunidad de que nos escuche alguien que no va a entendernos porque no habla mucho español y que finalmente diga, ya, y sí, ahí te entendí perfecto, una belleza, ¿cierto? Pero es un ejercicio muy, muy valioso, como lo dice Diana, y sí, es más fácil cuando ya conoces la entonación de esa palabra solita, cuando la insertas en otra forma más compleja, a comparación de cuando uno tiene un montón de palabras que no ha pronunciado o no las pronuncia bien, pues ahí sí se pone la cosa más difícil. Pero hay que tener paciencia con este proceso, muchachos. Es algo muy interesante. Por ejemplo, ahora la frustración que nos comunicaba el Diego de que
se siente como que está comenzando, está muy bien. La idea es que uno hace esfuerzos pequeños y si los hace bien, eso en realidad da un avance en términos generales muy sustancial. Si lo que pasa es que uno es más bien como dado a ser un poco impaciente y ansioso. Es lo que yo he detectado mucho con los estudiantes adultos de inglés, que es lo que yo enseño. ¿Sí? Se maneja mucho la ansiedad y como como diría yo, como un cierto desespero, ¿sí? Pero digamos que eso también viene ya codificado en nosotros por el estilo en que se nos ha enseñado. Nunca nadie se ha sentado a repita, repita, repita. Ay, sí, pero repita, aquí no estamos repitiendo simplemente por repetir a lo loro. Porque, por ejemplo, yo he enseñado en academias como, por ejemplo, Winston-Salem, aquí en Medellín, no sé si está en otras ciudades. Yo llegué a enseñar aquí en Winston-Salem, y Winston-Salem tiene un enfoque posguerra, post Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hay varios enfoques así como que son de mucha repetición. Aquí es uno de esos. Y el material es desarrollado para que usted repita con el estudiante, repita. Pero simplemente repetir. No está esta realimentación. Y no está el propósito de en realidad darle a esto un enfoque tónico. ¿Sí? Un enfoque tónico y un enfoque que en realidad traiga a colación un montón de, digamos, detalles de la pronunciación y cómo contrastan quizás con el español. Esa discusión no se abre jamás y nunca se va a ver. Simplemente repita, repita, repita. Con que repita pasa, ¿sí? Y el problema también está en que de pronto usted repite con una persona que habla español. La gran mayoría de profesores, incluso los gringos que vienen acá, pues hablan un poquitico español, por eso están acá, porque les interesa la cultura. Y ahí ya tenemos un sesgo. Que el profesor de la clase, así sea gringo, sabiendo un poco de español, le da la gabela a usted de decir, sí, no, yo entiendo. ¿Entiende dentro de qué paradigma? Dentro del paradigma de que él está allí para entenderlo, no para frustrarlo. Y por otro lado, ya sabe de qué trata la unidad, pues no hay sorpresa, ya sabe de qué trata, o sea que si estamos hablando de las horas en el reloj y usted se lo pronuncia mal como que, what time is it? What time is it? What time is it? De pronto lo corregirá, pero le siguió entendiendo qué era. El gringo fuera de contexto, que lo escuche usted, no le tiene por qué entender. Y ahí es donde uno muchas veces se frustra y se llena de motivos porque uno cree que es que lo odian, que es que si hay racismo, que vean como lo aplastan a uno. No, no es eso, es simplemente que uno no empatiza, no es empatizarle porque está desentonado, está desencajado de la pronunciación. Y lo más horrible es que uno muchas veces en el salón de clase aprende las palabras porque ahí es donde se hace la corrección principalmente, no en la entonación, no hay un enfoque calibrado a la entonación, a la unión entre palabras, al ritmo, al contraste. Eso no existe en el salón de clase. Entonces uno empieza a desarrollar un gusto y una afinidad por pronunciar bien palabras separadas, pero lo que es el bloque semántico se olvida y a la hora de hablar, pues nadie habla en palabras, excepto que sea, por ejemplo, oh shit, my God, God, wow. Sí, no es únicamente como que interjecciones, también es, o sea, el diálogo normal y ahí donde uno queda muchas veces muy limitado. Y si se da un poquitico de larga y habla por una frase larguita, termina el gringo como que parpadeando y usted como que you don't understand. Understand, pero nothing. Pero bueno, ahí están pues como cuentos de guerra. Thank you, Diana. ¿Alguien más si quiera darnos alguna nota? Teacher, y las palabras que se omiten o que se unen, eso es crucial. Súper crucial. Qué bueno que lo observa así. Eso es simplemente sacarle uno el gusto a eso y comenzar como que a coleccionarlas y a ir a la búsqueda de ellas, a la colección, ¿sí o qué? Y eventualmente el esfuerzo con unas cuantas casi que se extrapola a entender uno la mecánica y termina pronunciando bien mucho. O sea, es que es algo increíble. Usted con un poquitico que aprende a pronunciar bien, ya avanzó muchísimo. ¿Sí? Es de lo más agradecido que hay a nivel de aprendizaje de una lengua. El usted pronunciar bien, poquiticos. Por eso la gente que dice, no, pues yo aprendí inglés fue con canciones. Yo sé que alguien de ustedes ha escuchado eso. ¿De dónde sale eso? De que con la canción, como les gusta, como les fascina, la repiten, la repiten, la repiten, como está la guía de digamos, el compás
de la música que va, pues coincide con la voz del artista, pues ahí hay como una ayuda. Las canciones ayudan mucho por eso, porque tienen ese compás que uno sigue, ese ritmo, ese beat, ¿sí? Y obviamente que si fuera disonante, pues uno no le gustaría la canción, pero esas canciones que tienen esa buena consonancia entre el artista y los instrumentos, ahí es donde esa sumatoria le ayuda a uno, ¿sí? Entonces uno ya empieza a cantar como el artista muy fácilmente y le coge la nota, ¿sí? Y esa es la idea, caer en la nota. Eventualmente ahí está, el ejercicio es reiterativo porque no le gusta la canción. Aquí repetimos porque estamos en esta labor, pero generalmente uno no repite tanto. Pero con las canciones sí, entonces la gente que con unas cuantas canciones, digamos que 100 canciones que una persona se aprendió en inglés, se puede decir que cogió no tanta experiencia ni tanto conocimiento, sino que cogió tanta confianza en el inglés que desarrolla cierta afinidad y gusto, y viendo programas y hablando con la gente, lo desarrolla fácilmente. Y ahí es donde yo digo que esto del estudio de la fonología es tan agradecido, es de lo más agradecido a nivel lingüístico, hasta el punto que la gente aprendiendo a cantar canciones, unas cuantas, aprende mucho más inglés que el que no desarrolla ese oído para el inglés, ni esa forma de calibrar la lengua, el paladar, los labios, todo para que ese sonido que entra también salga. Porque vuelvo y repito, la metáfora es conclusiva, diría yo. Para mí, lo más importante es educar el oído, y la gente siempre me pregunta muchas veces, oiga, ¿no cómo educa el oído? Educa el oído a escuchar su boca. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es educar su boca, y ahí su oído se educa. Lo contrario, bobada, sino únicamente escuchando. Pues si fuese así, entonces por extensión analógica, usted aprendería a bailar salsa viendo a la gente bailar salsa. No hay que bailarla, hay que bailarla. Nadie aprendió a nadar por catálogo. Bueno, yo sí un poquito. Y ya después, pero es otro cuento. All right, thank you, Mercedes. You're right. Y mucho ojo con esas cositas que se van reduciendo. Es cogerle el gusto. Y con unas cuantas que usted aprende a pronunciar bien, ya, vuela. Who else? ¿Quién más tiene algún punto a explorar? Ahí está Dante cruzando las patas, así. Las cositas de las patas. Hasta el amor a la lectura, teacher. ¿Cómo? Al amor a la lectura, esto no es un hábito nuestro. Y debería ser un hábito nuestro leer. Sí, yo creo que la experiencia de uno interesarse por otra lengua es conducente a una buena rutina de educación lingüística en términos generales. O sea, vean que uno muchas veces no tiene ni idea de que, bueno, usted lo estudió en la escuela, pero como para pasar la escuela, usted tuvo que aprender eso, pero luego rápidamente lo olvidó porque para usted no tenía valor práctico, qué es sustantivo, qué es adjetivo, qué es verbo, qué es esto y lo otro, qué auxiliar, todo eso lo aprende uno es con otra lengua, ¿sí? Y eso aplica a la lengua de uno. Uno muchas veces no lee por comprensión lectora cuando le tocó en la escuela, pero ya después nunca más, ¿cierto? Pero ya se vuelve rutinario dentro del quehacer del que aprende otra lengua, etcétera, etcétera. Aprende uno a escuchar mejor, a escuchar activamente. Hay tantas cosas que uno aprende gracias a una segunda lengua o una lengua extranjera que inmediatamente nutren la propia, la materna. O sea, para mí es de lo más increíble que pueda haber, y me parece que el oficio mío es un oficio muy interesante porque me permite básicamente hablar de cualquier cosa. O sea, con mis estudiantes particulares yo hablo de cualquier cosa dependiendo pues de sus intereses, pero es algo que uno muchas veces se pone a pensar, uno nunca hablaría de esto y que merece ser hablado, pero nunca lo habla con amigos, ni familiares, ni nadie, porque no es del interés de nadie en realidad. ¿Sí? Uno ve televisión para educarse, lee para educarse, pero no habla para educarse normalmente en la vida cotidiana. Pero cuando empieza a meterse con otra lengua, ya sí se vuelve algo como que las discusiones pueden ser de cualquier cosa y uno habla con el profe, y me parece que es válido el uno aprender una lengua y pensar que eso simplemente no es que aprendió otra lengua, sino que amplíe
mi rango lingüístico. Y dice el Diego. Profe, yo la verdad, lo que está diciendo también me parece interesante, pero, por ejemplo, el tema de la lectura, uno lee en español, bien, ¿sí? Pero si uno está leyendo mal en inglés, eso también se va quedando grabado en la cabeza y al momento de replicarlo, pues también va a ser una falla, ¿no? Correcto. Y lo dice leer bien o mal desde cómo suena o qué. O sea, la lectura en voz alta o qué. No, o sea, por ejemplo, lo que pasaba, por ejemplo, con el teacher chat, que repite y dilo. Si yo, por ejemplo, Sí. tengo un libro en inglés, X libro, y lo empiezo a leer, quizás, por ejemplo, lea, a ver, Paul caught hundreds or fish, ¿sí? Y eso lo voy teniendo en mi cabeza y tal vez, si lo leo en voz alta, voy a asumir que eso está bien dicho. Y cuando lo vaya a decir ante una persona pues, que sabe inglés, realmente no me está entendiendo nada. Porque pues no sé si en ese sentido el tema de la lectura te ayuda a ampliar vocabulario, pero no al tema de hablar o decir las cosas bien. No sé si me estoy haciendo entender, profe. Sí, claro. Sí, o sea que definitivamente estamos hablando de la lectura en voz alta, que incluso pues sabemos que tenemos el vicio de subvocalizar, ¿cierto? La subvocalización, que es cuando uno pues escucha la vocecita interna si mueve los labios, ¿no? La lectura pues en silencio, la lectura silenciosa también tiene una subvocalización. Claro, para mí es muy interesante el desarrollo fonológico, por eso tenemos una clase, o ni una, tenemos muchas clases dedicadas a lo que es fonología. Sí, en este curso que hemos llevado a cabo este año, hemos tenido un enfoque fonológico muy insistente, muy aplicado, muy fuerte. Sí, porque a mí me parece que lo que dices ahí es muy importante. Uno tiene que educarse y acrecentar su capacidad léxica desde lo lingüístico. Porque claro, si tú te acostumbras a leer las palabras mal y a pronunciarlas mal, pues las entenderás vos y de pronto tu mamá, pero nadie más lo va a entender, ¿sí o no? Definitivamente, si yo digo onetime, ¿quién va a entender eso? Y no tiene que estar malo con one time, one time, Paul, Kaft, ya, Kacht, ya nadie, ¿quién entiende eso? Nadie. Pero claro, hay que ampliar el vocabulario desde el punto de vista fonológico. Sirve mucho leer con un modelo. No tiene que ser una persona, puede ser audiolibro, puede ser ver televisión con los subtítulos, ¿sí? Pero sí tiene que haber definitivamente un esfuerzo puesto sobre la acumulación de vocabulario desde cómo suena, que yo lo llamo vocabulario fonológico, es como suena. Recuerden que el vocabulario es una construcción de significados, usos y pronunciaciones. Faltando uno de esos, se nos cae la casa de papel, ¿sí? Se nos cae totalmente. Tienen que ser en esas tres bases bien apoyado. Palabra que usted sepa leer, pero no la sepa pronunciar, no es suya, no la entiende quizás, tampoco. Y sí, para eso sirve mucho leer en voz alta con el acompañamiento de un modelo que puede ser un audiolibro, ¿sí? Lo mismo con la televisión. Igual ustedes pueden ver sus programas y luego buscar la transcripción, el guión en Google. Gracias a Dios tenemos a Google, eso es tenerlo todo en las manos. Usted ve un programa y luego busca el nombre del programa por episodio y busca guión, script, lo encuentra y ya puede comenzar a hacer su trabajo. Definitivamente, si tiene, sobre todo en las primeras etapas, tiene que haber un esfuerzo dedicado y enfocado. Sí, porque tampoco voy a decir que sirve mucho el usted ponerse a lavar traste y escuchar inglés. ¿Sí? Tiene que haber un ejercicio de enfoque, de concentración, de esfuerzo. Eventualmente ya se vuelve mucho más dinámico y espontáneo. ¿Sí? Pero eso sí, las primeras veces uno tiene que hacerlo muy esforzado, tiene que ser muy, ¿qué te diría yo? Muy, ¿cómo se dice? Como muy estructurado, ¿sí? Y la estructura la elige uno, es como algo autónomo, algo que uno desarrolla casi que automáticamente. Es como que cada quien crea su algoritmo
después de haberse expuesto a algo, pero exponerse no solamente estar ahí, sino exponerse, prestar atención y llegar uno como a observaciones. De ahí las notas que uno vaya tomando. Estas notas que estamos dando acá es su aprendizaje. Sin estas notas, ustedes no aprendieron nada y ustedes creerían que no, yo sí aprendí. Pero es hasta que usted dice que aprendió, donde en realidad se da cuenta. ¿O no se da cuenta? Su cerebro se da cuenta de que esa información es categorizable, concatenable y se empieza a formar como ese algoritmo, por hablar, pues, prestando palabras de otras especialidades. Y se desarrolla ese algoritmo interno y usted comienza a integrar dentro de ese algoritmo una base de datos de orden lógico que empieza a conformar su lenguaje. Eso es programación. Anybody else para cerrar? ¿Quién nos quiere cerrar con alguna anotación? Pueden repetir los que ya hablaron, pueden hablar los nuevos. Profe, yo quiero hacer una pregunta, pues no es del tema. Es que estoy un poco confundido con el tema de la viñeta. ¿Sigue tratándose de lo mismo de las pasadas? Sí, van a coger cualquiera pasada. Por ejemplo, una de esas que allí te hayan gustado mucho o tuyas que a la gente le haya gustado mucho. Que te hayan dicho, uy, Diego, bacanísima. Yo recuerdo que tú tuviste una o dos muy interesantes, ¿cierto? Ejemplo, es un ejemplo. No tienen que ser esas. Es a gusto propio. Escógete un tema, una viñeta que te haya gustado, que veas que tienes potencial en ese tema o en esa viñeta y desarrollala aún mucho mejor, ¿sí? Está buscando de que sea creativa, de que suene auténtica, de que en realidad aporte un mensaje, de que sea bien sentida, de que en realidad lo expreses muy bien, de que la pronunciación sea muy clara, sobre todo porque, como les dije, va a ser vista, por ejemplo, por Chuck, ¿sí? Entonces ahí como que nos tenemos que exigir un poco en eso. Y eso es todo. Con eso ya tienen su viñeta. Igual pues la idea no es ganar, la idea no es concursar, pero la idea sí es hacer el mayor esfuerzo. Ya con eso ganaste. Sí, bueno, bendito sea el Señor si se la gana usted, una belleza, ¿sí? Y ahí hay prueba de que alguien se esforzó y se la ganó. Riquísimo para todos porque somos un equipo. Pero sí, el objetivo de esta viñeta es que nos esforcemos a hacer algo muy bien hecho. Porque es nuestra última demostración. Ya después vendrá la última viñeta, que es análisis del programa. ¿Sí? Como cómo me fue, qué aprendí, qué quiero seguir haciendo, etc. Esta es básicamente la última viñeta creativa de su vida. Es para el martes, a las 7:30 la empezamos a ver. Y de ahí votamos, hacemos una selección, como un drafting, de quienes pasan a ser los finalistas y de ahí ya hacemos un voto con alguien externo que puede ser Chuck, muy probablemente sea Chuck, y ya Chuck nos dirá quién es el más fácil de entender, el más creativo, el más cautivador, el más aplicado, etcétera. Y ese es el ganador, la ganadora, y ya. Ahí tenemos con el proceso de las viñetas. Ahí en el Classroom hay forma de mirar los temas de las viñetas anteriores, porque como yo no logré participar Sí, en todos algunas. están ahí. Ah, listo. Te vas a Classroom, la segunda pestaña es Classwork o trabajo de clase, y ahí las ves todas que van corriendo hacia abajo en orden, ¿cómo se dice? Hacia atrás, en el tiempo, ¿sí? La primera de arriba es la última, y la última de abajo es la primera, en ese orden. Y ya ves tú, todas tienen la indicación de qué es lo que tienes que hacer para el tema de la viñeta de esa semana, etcétera. Todo está ahí explicadito, nada más es abrir la viñeta en cuestión y ya te muestro. Lo más sencillo. Te muestro acá cómo funciona rápidamente. Acá, un momentico, a ver, yo abro otra pestaña. Classroom. Y se van a Classwork en mi computador que está en inglés, porque ustedes saben que yo he chiflado. Classwork. Y ahí se encuentran con todas las viñetas cronológicamente organizadas hacia atrás. La última, después te da la 3, que es la última.
Sigue esta, va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Sí? Marzo 22, van hacia atrás. Diciembre 7, mi familia. ¿Sí? La primera viñeta que tenemos acá es de noviembre 24. Tu habitación. ¿Sí? Gente que de pronto esta no va a ser, aunque yo no digo, pues, pueden hacer usted una viñeta de su habitación que uno diga como que, wow. Sí, ahí está la inventiva suya, la creatividad. Sí, como que, wow, increíble una viñeta de la habitación, ganarse el premio. También, ya busque aquí entre los temas que le gusta. And that's it, guys. That's it. We come to the end of this session. Una semana más. Mañana vemos pronunciación y ya, esperemos las viñetas para el martes. Una cosa monstruosa, me imagino yo. Yeah. All right, guys. Mañana, ¿a qué hora Cuente. es? Mañana a las 3. O si no, yo les aviso más unos 3, 3 y cuarto, algo así. Muchas veces, ustedes saben que le ponen a uno tareas en la casa, entonces no le alcanza, entonces les digo 3 y cuarto, como hoy. Pero a las 3. Listo, mañana a las 3, pronunciación. Any questions, comments, concerns? O nada, todo muy bien. Okay, so Terminamos thank you el very libro del much. cuento. Ya casi, me faltan, pero es nada. La próxima clase lo terminamos Ah, ok. y comenzaremos otro de pronto. Otro que no terminamos porque ya queda el sábado que viene, el que sigue ya. No, espérense. El sábado que viene, ¿qué es el sábado que viene? El sábado que 26. viene, 26. Y ya el 30 es el miércoles, ¿qué día es el miércoles? ¿Qué día es el 30? Miércoles. Miércoles. Es el miércoles que sigue, ¿cierto? O sea que ya terminé el curso. Miércoles 30 de noviembre terminé el curso. O sea que únicamente tenemos una lectura más. Aquí terminamos este libro y ya. Hacemos reflexión, hablamos con Chuck, todo lo demás. Goodbye. Ya no hay más lectura de este año. Ya hasta el otro año. El otro año no tiene que ser la misma dinámica, pueden haber unas cosas nuevas, ¿sí? Y el próximo año, todos ustedes que llegaron hasta el final pueden pasar automáticamente a el intermedio. Y la gente que llegue nueva de afuera, para poder ingresar, tienen que tomar examen de clasificación. ¿Ok? Y ustedes tendrán beneficios que los otros no, por haber pasado este curso. Y simplemente para pasarlo, es terminarlo. Eso es. That's it, guys. So I'll see you again tomorrow. Thank you very much, Elsie, Marta, Diana, Mercedes, and El Diego. Gracias, teacher. Enjoy the rest of your Thank you, Friday. teacher. Happy You too. weekend. You too. Right. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow.